¿Qué tal? Buenos días. Otra emisión más de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario y el tema que trataremos el día de hoy será la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, la CAD, a quien se le dice que es la máxima instancia de justicia deportiva en nuestro país y que trataremos de analizar si en realidad funge como un verdadero tribunal deportivo, cuáles son sus facultades, sus funciones, cómo se encuentra integrada esta comisión y veremos diferentes facetas de los recursos de impugnación o de apelación que en ella se manejan, así como medios alternos de solución de conflictos. Información que sería útil para cualquier deportista, entrenador, juez o árbitro directivo. Pues bien, sin más introducción, compartiré pantalla para estos efectos. Bien, nuestro tema, como lo habíamos comentado, es la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Aquí está el logo oficial de esta institución, misma que el artículo 78 de la Ley General de Cultura Física y Deporte define como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es resolver el recurso de apelación que se interponga en los casos y términos previstos en esta ley, es decir, en la Ley General de Cultura Física y Deporte y en su reglamento, así como fungir como panel de arbitraje o coadyuvar en las mediaciones y conciliaciones respecto de las controversias de naturaleza jurídica deportiva que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos, con la organización y competencia que esta ley establece, es decir, la Ley General de Cultura Física y Deporte, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus acuerdos, laudos y resoluciones e independiente de las autoridades administrativas. Explico a continuación. Bien, es un órgano desconcentrado, es decir, que es un órgano dentro de la Administración Pública Federal, específicamente dentro del sector de educación, de la Secretaría de Educación Pública, que puede o no tener personalidad jurídica y puede o no tener patrimonio propio. En el caso de la CAD, no tiene personalidad jurídica propia ni tampoco patrimonio propio. Depende de la Secretaría de Educación Pública, como se ve, que es en este caso como un órgano desconcentrado, y para muchas cosas los trámites que realiza tienen que ser a través de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, para efectos exclusivamente técnico-jurídicos de la resolución del recurso de apelación, como se muestra en la pantalla, este se tramita para efectos de impugnar cualquier acto, omisión, resolución emitido por autoridades, entidades, organismos deportivos. Ahora, no es el único medio por el cual uno puede acceder a la justicia deportiva. Y hago aquí énfasis a la cuestión de la justicia deportiva porque es dentro del ámbito estrictamente deportivo y no administrativo. Para ello existen otras instancias. Bien, aparte del recurso de apelación, también se dota a la comisión de facultades para poder fungir como árbitro, mediador o conciliador para el efecto o el propósito de solucionar conflictos lo que se puedan suscitar entre los deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades, organismos deportivos dentro de nuestra comunidad deportiva nacional. Bien, esto será siempre con arreglo de lo que establece la Ley General de Cultura Física y Deporte. Ahora, esta última parte que voy a comentar es muy importante, por lo que decía de que es un órgano desconcentrado y que depende de la Secretaría de Educación Pública. Esta dependencia es meramente administrativa, pero en el aspecto técnico jurídico,
no tiene esa dependencia con respecto a la SEP, pues está dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar los acuerdos, los laudos, en el caso del arbitraje, y resoluciones, y es independiente de las autoridades administrativas, ya sea la Secretaría de Educación Pública, ya sea la Secretaría de Hacienda, etcétera, incluso de otro tipo de tribunales administrativos. Bien, precisado esto, pasaremos a la siguiente lámina y vamos a ver cuáles son las atribuciones de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Bien, dentro de las atribuciones tenemos la primera, que es conocer y resolver el recurso de apelación. Como lo veíamos en el artículo 78, es su primera atribución o facultad de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, y que consiste pues precisamente el tramitar y llevar hasta resolución el recurso de impugnación que se llama apelación. Bien, aquí el impugnante, es decir, el recurrente, el inconforme, puede optar por agotar el medio de defensa que corresponda, que en el caso que establece la ley es el recurso de inconformidad, o interponer directamente el recurso de apelación. Entonces está en la voluntad de quien impugna un acto de autoridad, y el tramitar el recurso de inconformidad primero, agotarlo y después ir al recurso de apelación, o directamente tramitar el recurso de apelación. Más adelante veremos cómo se da todo este procedimiento. Bien, la siguiente atribución que tiene la CAD es conceder la suspensión provisional y, en su caso, la definitiva del acto impugnado dentro del trámite de recurso de apelación. Pues bien, dentro del trámite del recurso de apelación, el impugnante puede solicitar la suspensión provisional del acto que está impugnando. Incluso también puede y debe de solicitar la suspensión definitiva de ese acto. Supongamos que el impugnante es un deportista y que está sancionado por 6 meses derivado de una situación en un encuentro. Bien, él puede solicitar la suspensión de esa sanción para efectos de seguir él entrenando, compitiendo, en tanto se resuelve el recurso de apelación. Entonces, aquí el impugnante lo que hace es primero solicitar una suspensión provisional. Y ya una vez admitido el recurso de apelación, la CAD revisará esa suspensión provisional, la concederá o no, determinando eso a partir de ciertos requisitos que se deben de cumplir para poderlo otorgar, y si es el caso, otorgará la definitiva. La definitiva significa o tiene el efecto de que no se le impedirá que siga en sus actividades deportivas hasta en tanto se resuelva el recurso de apelación. Y entonces este deportista podrá seguir compitiendo, podrá seguir entrenando hasta que llegue la resolución de la CAD, y en ese caso la resolución de la CAD dentro del recurso de apelación, si le es adversa, a partir de ese momento empezará a correr el término, los plazos de la suspensión impuesta como sanción, que sean los 6 meses que poníamos de ejemplo, pero si no, si le es favorable, pues obviamente él seguirá compitiendo, seguirá entrenando. El beneficio de esta suspensión es que no se le ocasionen daños irreparables al deportista, porque recordemos que el tiempo en el deporte es muy importante y no puede parar el entrenamiento de manera abrupta un deportista, y esto ocasiona muchos problemas para su preparación para ciertas competencias, y más si estamos hablando de competencias muy importantes, como la que viene ya en próximos meses, que se trata de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces imagínense que sancionan a un deportista y deja de entrenar para atender este asunto del recurso de apelación. Pues bueno, este beneficio que le otorga la ley, pues es favorable para efectos
de poder seguir su preparación en tanto se resuelve, porque puede ser que no tenga razón la autoridad, la entidad u organismo deportivo que lo sancionó y, y él le paró su entrenamiento, fue suspendido en sus competencias a efecto de miras de ir a los Juegos Olímpicos y pues ya va muy mal preparado en caso de que fuera favorable a fin de cuentas la resolución de la CAT. Puede recurrir a este medio cautelar para efectos de poder seguir su preparación competitiva hacia miras de una competencia mucho más importante. Bien, el siguiente punto respecto a las atribuciones de la CAT, vemos que es efectuar la suplencia de la deficiencia de la queja dentro del trámite del recurso de apelación cuando el impugnante no sea directivo, autoridad, entidad u organismo deportivo. Esto es porque resulta que muchos deportistas no son especialistas en derecho y menos en derecho deportivo. Entonces, cuando ellos hacen sus propuestas de recurso a apelación, cuando hacen su presentación del recurso a apelación, no siempre es en los mejores términos posibles jurídicamente hablando. Aquí la CAT tiene la atribución de suplir esas deficiencias en la estructura del recurso de apelación con el propósito de darle entrada, de admitirlo a trámite y darle la gestión correspondiente hasta llegar a la resolución. Entonces, aquí aplica muy bien el principio de que el impugnante pondrá los hechos y la autoridad pondrá el derecho. Y así suplirá estas deficiencias con el propósito de que se admita el recurso de apelación y se le dé trámite hasta resolución. Ahora, aquí la condición es de que no sea un directivo, una autoridad, una entidad u organismo deportivo. Entonces, esto está muy enfocado para quienes, pues para el entrenador, para el juez o árbitro, o para los deportistas que son sancionados, entendiendo que el juez y árbitro pudiera ser una autoridad, pero que dentro del conflicto funja como el impugnante y que no sea la autoridad, sino sea otra la autoridad a la que lo esté sancionando. Y en el caso de los deportistas entrenadores, pues se entiende perfectamente porque son dentro de toda la estructura o la comunidad deportiva los entes que puedan estar menos protegidos en este tipo de situaciones y que la ley los favorece con esta atribución que se otorga a la comisión. Bien, el siguiente punto es fungir como conciliador dentro del trámite del recurso de apelación. Resulta bien que dentro del recurso de apelación se abre una fase conciliatoria en donde la comisión, y eso le da atribuciones desde el artículo 78 a la propia comisión, para fungir como conciliador, es decir, que se abra una fase conciliatoria en donde la CAD trate de acercar a las partes a llegar a un acuerdo. Se entiende que en este tipo de fases lo que va a intentar la comisión va a ser es convencer a cada una de ellas con el propósito de ceder en cierto parámetro, en ciertos límites, para poder acceder a un arreglo entre ellas. No siempre se da esta situación. Ahora, esta parte de la conciliación, esta fase conciliatoria dentro del trámite del recurso de apelación, la voy a subrayar un poquito, la voy a enmarcar, porque luego resulta que en lugar de ayudar, luego llega a entorpecer el procedimiento del recurso de apelación, como lo vamos a ver más adelante en el trámite que se da para este recurso. Bien, la siguiente atribución es intervenir como panel de arbitraje en las controversias. Esto se da como una alternativa en aquellos conflictos que se dan en el ámbito deportivo. Y esto es porque, ya sea que no puede tramitarse el recurso de apelación porque es extemporáneo o porque no hay las condiciones dentro de la estructura deportiva para que el impugnante lo pueda promover, pueden optar
por tramitar el arbitraje para resolver una controversia. Aquí la única situación adversa que se puede dar es que el arbitraje es un medio alterno de solución de conflictos y por tal, una de sus características es que haya voluntad de ambas partes para que un tercero resuelva el conflicto, en este caso la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. En este sentido, si una de las partes no tiene la voluntad para hacerlo y que regularmente es la autoridad o los entes o organismos deportivos, pues resulta que no se puede llevar a cabo el arbitraje. Bien, algo muy parecido sucede con la siguiente atribución, que es la de coordinar el área de mediación y conciliación con la participación de personal calificado y en su caso de mediadores o conciliadores independientes. Bueno, la CAT se supone que debe tener un área de mediación y conciliación y que la propia comisión es la que la coordina. Pero la misma comisión de apelación y arbitraje de deporte, como lo vimos en el artículo 78, puede fungir como mediador o como conciliador, que son otros medios alternos de solución de conflicto distintos al arbitraje. La mediación en ese procedimiento, en realidad, no hay mucha intervención de la CAT. La intervención es más bien como un puente comunicador entre las partes para que ellos mismos lleguen a una solución. En cambio, cuando se da la conciliación, cuando se solicita la conciliación o la intervención de la CAT para que intervenga como conciliador, bueno, ahí sí la CAT tiene una intervención más importante como conciliador y esa es la diferencia entre la mediación y la conciliación, que la CAT en este caso el mediador y el conciliador, en el caso de la mediación, interviene, pero solamente como puente comunicador. No da soluciones, no interviene de mayor manera, sino facilitando nada más la comunicación entre las partes. En cambio, en la conciliación, aparte de eso, puede proponer soluciones a las partes y tratar de convencerlas para llegar a un acuerdo. Entonces vemos que en el procedimiento de la conciliación hay una intervención más importante de la CADE en este caso o del conciliador, y en el caso de la mediación, la intervención sí es importante del mediador, pero solamente para facilitar la comunicación entre las partes y puedan llegar a un arreglo. Bien, como podemos ver, puede haber con mediadores y conciliadores de la propia comisión o algunos que son independientes. Actualmente esta parte no se ha logrado determinar por parte de la comisión para efectos de tener a mediadores y conciliadores independientes. Pero el reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte establece cuáles serán los requisitos para poder ser mediador o conciliador independiente y que las partes que tengan algún conflicto puedan avenirse de estas personas para poder resolver sus controversias. Finalmente, la última atribución que se le otorga a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte es la de imponer correcciones disciplinarias y medidas de apremio. Las correcciones disciplinarias se refieren más a las medidas que se deben de tomar respecto a las personas que trabajan en la comisión y las medidas de apremio van más enfocadas a las personas que llegan a la comisión a recurrir, a solicitar o presentar algún tipo de recurso o medio alterno de solución de conflictos. Esa es la diferencia entre las correcciones disciplinarias y las medidas de apremio. Y digamos que las medidas de apremio pueden ser la multa, la prevención, el apercibimiento, una llamada de atención. En cambio, las correcciones disciplinarias que van más enfocadas a los funcionarios que trabajan en la comisión, pues pueden ser sanciones, suspensiones, llamadas también de atención, como pueden ser eh, algún oficio, etcétera, ¿no? Bien, dentro de las atribuciones que tenemos que revisar de la comisión, todas serían, estas están establecidas en el artículo 79 de la Ley General de Cultura Física y Deporte y que ustedes pueden revisar con mayor detenimiento. Bien, ¿cómo se integra la CAT? Bueno, la CAT se integra por un pleno
unidades administrativas y oficinas regionales. Bien, dentro de las unidades administrativas podemos contar que tiene una coordinación administrativa y una secretaría general. La Secretaría General es, digamos que la oficina del tribunal que se encarga, pues obviamente, de la oficialía de partes, del control de los expedientes, de llevar las sesiones del pleno de la comisión, el trámite de las notificaciones de los acuerdos y resoluciones emitidas por el pleno, etcétera. Las oficinas regionales de la CAD en algún momento funcionaron, perdón. Sin embargo, actualmente, derivado de la falta de presupuesto, y ya esto tiene administraciones pasadas, de esta falta de presupuesto dejaron de funcionar. Sin embargo, la ley las establece y la CAD puede de alguna manera llegar a acuerdos con la propia Secretaría de Educación Pública, que es su cabeza de sector, para que si tiene oficinas o delegaciones estatales, poder hacer algún tipo de convenio. En algún momento se estuvo manejando esta posibilidad, sin embargo, nunca se concretó, pero está ahí determinado en la ley y se puede llegar a dar el funcionamiento de estas oficinas regionales. Bien, dentro de las unidades administrativas también podemos contar con la coordinación de esta oficina de mediación y de conciliación. Actualmente, hasta donde yo tengo conocimiento, no funciona tal oficina y es el pleno de la comisión junto con la Secretaría General que le dan trámite a aquellas mediaciones o conciliaciones o arbitrajes que se proponen ante la CAT. Bien, la integración del pleno de la CAD se da por un presidente y 4 miembros titulares, es decir, son 5 miembros titulares y uno de ellos es el presidente. ¿Cómo es que se da la designación de estos miembros titulares y del presidente de la CAD? Bueno, la designación la da el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República. Ellos tienen nombramiento presidencial y la designación es de manera directa. ¿Cómo es que se da la elegibilidad de estos miembros titulares y del presidente de la CAT? Bueno, se exige que sean licenciados en Derecho o abogados, que tengan reconocido prestigio y calidad moral. Y finalmente, y creo que la parte más importante, es que deben tener conocimientos en el ámbito deportivo. Digamos que estas 3, 4 condiciones son las que enarbolan la elegibilidad de los miembros titulares del pleno y del presidente de la CAT para poder acceder a este cargo. La duración es de 3 años, se les da un nombramiento por 3 años con la posibilidad de prorrogarles otros 3 años más. Es decir, que al término de los 3 años, el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República, puede otorgarles otro nombramiento por otros 3 años. Puede darse la situación de que una vez concluidos los 6 años de los miembros titulares, puedan uno de ellos acceder como presidente y estar otros 6 años, o viceversa, el presidente acceder como miembro titular por otros 3 más otros 3 años, es decir, otros 6 años más. Bien. Entre las situaciones importantes que hay que enmarcar y que están establecidas en la Ley General de Cultura Física y Deporte por lo que toca a la CAD, el pleno de la CAD requerirá para su elevación en sus sesiones de la mayoría de sus miembros integrantes. Es decir, que si son 5, deberá de tener cuando menos 3 de ellos para poder dar inicio a una sesión del pleno y empezar a acordar y resolver los asuntos que se ponen a su conocimiento. Bien, y aquí se dan ya las excepciones y cómo se resuelven, ¿no? En ausencia del presidente, en cualquiera de las sesiones, asumirá sus funciones uno de los miembros titulares elegido por mayoría de los presentes, es decir, falta el presidente, entre los otros 4 nombran a uno de ellos para que presida la sesión y los otros 3 miembros
votarán junto con el presidente todos los asuntos que se pongan a su conocimiento. Cuando haya ausencia del presidente, ya esta sea definitiva, el titular del Ejecutivo designará de entre los miembros titulares a quien deba sustituirlo para que concluya el periodo respectivo. Es decir, que de los 5, pues uno es presidente, pero pues ese deja de funcionar de manera definitiva. Bueno, de entre los otros 4 se nombra para que el periodo restante, si son 1, 2 años o los 3 años, siga funcionando como presidente, y ya el ejecutivo, como veremos más adelante, es el que nombrará a otro miembro titular para sustituir al que a su vez sustituyó al presidente. Bien, aquí veremos también lo que estábamos comentando, que ante la ausencia definitiva de cualquiera de los miembros titulares, que puede darse por esta situación de que no hay un presidente, a uno de esos miembros titulares lo nombraron como presidente, pues se queda vacante ese cargo de miembro titular, pues el titular del Ejecutivo Federal va a designar al que va a sustituirlo y también concluye el periodo que corresponda. Bien, yo estuve trabajando durante 18 años en la CAD, 15 de ellos como secretario general de la misma, y hubo épocas en la que la determinación o la designación del presidente tardaba un poco de tiempo, y hubo ocasiones en que los miembros titulares nada más eran 2 y el presidente, es decir, que nada más había 3 miembros del pleno integrando el mismo, y entonces pues siempre tenía que estar presentes para que hubiera esa mayoría para celebrar las sesiones ordinarias, lo cual fue un reto y que afortunadamente se pudo solventar para resolver en ese entonces todos los conflictos o controversias que se presentaron ante la CAF. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es el procedimiento del arbitraje, perdón, del recurso de apelación. Espero que logren observar este, eh, la gráfica, y si no me voy a ayudar de este apuntador. Bien, vemos este primer cuadro que habla sobre el acto impugnado, es decir, que son los actos, omisiones, decisiones, acuerdos, resoluciones emitidos por autoridades, entidades y organismos deportivos que vayan a afectar derechos, prerrogativas, estímulos establecidos en favor de los recurrentes o de los impugnantes o de los inconformes. Bien, ese acto impugnado o ese acto que se da en contra de los derechos de un miembro de la comunidad deportiva puede ser notificado o se hace sabedor el inconforme, el afectado, en determinado día. De ahí es esta parte donde les decía que vamos a ver 2 caminos. Puede recurrir uno en 10 días hábiles para interponer el recurso de inconformidad o, en su caso, tramitar el recurso de apelación dentro de los 15 días hábiles siguientes. Entonces, hay 2 caminos. Uno, como aquí vemos, tramitar el recurso de inconformidad, o 2, ir directamente al recurso de apelación. ¿Por qué digo directamente? Porque vamos a ver ahorita el camino que se tiene que seguir para llegar hasta el recurso de apelación y tener una resolución ya definitiva. Entonces, se da la notificación del acto impugnado y tienes a partir del día hábil siguiente de esa notificación para empezar a contar los 10 días para tramitar el recurso de inconformidad. O si te das sabedor de este acto impugnado en la fecha en que mejor convenga, te empezará a correr al día siguiente ese plazo. Esa es la diferencia. Cuando hay una notificación, se empieza a computar el plazo de los 10 o 15 días al día hábil siguiente. Hoy te notifican, hoy miércoles, mañana surte efectos la notificación, que es jueves, y empieza a correr el primer día el viernes. Es en el caso de haya una notificación. Pero si tú te das, nada más no hubo notificación y te das por sabedor de ese acto que vas a impugnar
hoy, miércoles, entonces te empieza a correr mañana el primer día, es decir, el jueves. Esa es la diferencia respecto a esta parte de la notificación del acto impugnado y que era importante señalar. Bien, entonces 10 días para interponer recurso de apelación, de inconformidad, perdón, y vemos que se da se da la interposición del recurso de inconformidad, después viene el acuerdo admisorio y el emplazamiento, es decir, se corre el traslado a la autoridad, organismo o entidad deportiva que sancionó, se da la contestación del recurso por parte de esa autoridad, organismo o entidad, hay un acuerdo señalando fecha para la audiencia y desahogo de pruebas y alegatos, se da la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos y finalmente una resolución, la cual se notifica y surtirá sus efectos, la notificación al día siguiente y empezará al día siguiente de que surtió efectos los 15 días para tramitar, si es que te fue adversa la resolución, interponer el recurso de apelación, que como habíamos dicho son 15 días los que tienes para poderlo tramitar. Y viene todo el procedimiento del recurso de apelación hasta la resolución definitiva. Vean el camino tan largo que toma el agotar el recurso primero de inconformidad y luego el de apelación. Pero el impugnante puede optar por hacerlo de manera directa, no agotar todo esto. Si lo tramita, tiene que agotar el recurso de conformidad, ya no se puede arrepentir y no, ya no quiero y quiero tramitar el recurso de apelación, no se puede. Tienes que agotar el recurso en conformidad una vez interpuesto y ya después ir a la apelación. Y hablando de los tiempos tan importantes en el deporte, creo desde mi propia perspectiva que lo idóneo sería tramitar directamente el recurso de apelación y obviar el de inconformidad. ¿Por qué? Porque el recurso de inconformidad se debe tramitar ante la instancia inmediata en orden ascendente dentro de la estructura deportiva nacional. Y si es una asociación estatal la que te sancionó, pues será la federación. Y seguramente esa federación va a arropar a su asociación estatal en sus decisiones. Y lo más seguro es que te vayan a confirmar la sanción o la determinación que se tomó en su momento y que te está perjudicando. Entonces, sería para mí tiempo perdido el tramitar el recurso de inconformidad. Y si tienes la opción del recurso de apelación directo, mejor tramitarlo y agotarlo. Entonces, si se opta o se llega al recurso de apelación, veremos nosotros que habrá primero o un acuerdo preventivo, es decir, se te previene porque a lo mejor está algo oscura el recurso, el documento, hay cosas que aclarar, y entonces se desahogará la prevención para llegar a la admisión y emplazamiento del recurso, o si el recurso entra bien, está muy claro, no hay nada que prevenir, no hay nada que aclarar, entonces se dará el acuerdo admisorio y y se emplazará a la autoridad, entidad o organismo deportivo que sancionó o que emitió la determinación o dictamen o resolución que se está recurriendo. Y ahí se señalará una audiencia conciliatoria. Con posterioridad se dará la contestación del recurso por parte de la autoridad, entidad u organismo que se trate y se llegará a la audiencia previa de conciliación. Esta que se está señalando aquí en este acuerdo es la que se da acá. Y la pongo con rojo porque luego aquí se atoran mucho el recurso de apelación porque no se notificó a una u otra parte o una parte solicita que le den tiempo para analizar el asunto, a ver si pueden llegar a una conciliación. En fin, se empieza a letargar el procedimiento en este sentido. Y recordemos que un principio constitucional del debido proceso es que sea justicia pronta y expedita, o sea, que sea rápida, pero que no haya obstáculos. Y aquí esta audiencia previa de conciliación luego llega a ser un obstáculo para el trámite del recurso de apelación y lleguemos más rápido a la resolución definitiva. Y ahorita vamos a ver otros aspectos respecto a este punto y regresaremos. Bien, ya habrá un acuerdo de admisión de pruebas de las partes y también la fecha para la audiencia de conciliación o desahogo de pruebas y alegatos, porque
aún y cuando se abrió esta audiencia previa, se abre una fase conciliatoria antes de la parte contenciosa de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. Por eso está esta otra parte en donde siempre se abre la posibilidad de la conciliación. Bien, llegamos a la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos y finalmente a la resolución definitiva. Después de esta resolución, pues lo único que queda es, porque ya no hay más instancias ni recursos dentro del ámbito deportivo. Y aquí lo único que puede uno hacer si no está conforme con esta resolución o es ir a través del Tribunal de, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través del recurso, perdón, del juicio de nulidad, o en su caso el amparo indirecto a través de un juzgado de distrito en materia administrativa, para poder recurrir, para poder impugnar la resolución de la CAF. Bien, vamos al procedimiento de arbitraje. Como les decía, primero va a haber una solicitud. De esa solicitud va a haber un acuerdo admisorio y se dará vista a la contraparte. Como es una cuestión de voluntades, se le tiene que dar vista a la otra parte a ver si se quiere ajustar al arbitraje que propone la otra que está presentando esta demanda de arbitraje. Se desahoga por parte de la contraparte negándose y pues se da por concluido ahí un acuerdo que da por concluido el procedimiento, que no quiere el arbitraje y ahí ya acabó. Es lo que les comentaba yo con anterioridad. Pero si acepta el arbitraje la otra parte, entonces se da ya el desahogo de la vista aceptándolo y entonces hay una audiencia en donde habrá un acuerdo de la CAD por el que se tiene ya celebrado el compromiso arbitral, la cláusula compromisoria de que sí se están comprometiendo en árbitros, y se ordena a la parte actora la presentación ya de la demanda arbitral. Ya se da la demanda arbitral con el ofrecimiento de pruebas, viene el emplazamiento a la otra parte, da la contestación a la demanda arbitral y ofrece sus propias pruebas, y finalmente se da la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos y el laudo arbitral. Que el laudo luego significa recomendación, pero este laudo tiene los efectos de una resolución definitiva porque están comprometidos las dos partes a aceptarla, a cumplirla y ejecutarla. Bien, la diferencia de este procedimiento con respecto al recurso de apelación es que se puede dar como un traje a la medida de las partes a partir del acuerdo o cláusula compromisoria en donde ellos dicen cómo va a ser el procedimiento y ellos pueden ajustarlo de tal manera que los tiempos puedan ser mucho más prontos, más rápidos para resolverlo. Y entonces son trámites que pueden ser acelerados en su gestión y tramitación. Bien, el procedimiento de mediación tiene 4 partes: la inicial, la análisis del caso y construcción de la agenda, propuestas de soluciones y la parte final. La primera se da para efectos de establecer reglas de la mediación, indicar formas y supuestos de la terminación de la mediación, la elaboración y firma del convenio de confidencialidad y la exposición y explicación del conflicto. Tiene la segunda parte que refiere ya a identificar cuáles son los puntos de conflicto, reconocer corresponsabilidades, en fin, ya darle más forma a entrarle al tema de la controversia a tratar y se empiezan a atender los temas de la agenda, es decir, los puntos en conflicto, se empiezan a tratar. Ya viene la tercera parte, que es la propuesta de soluciones, que ya hay una aportación de alternativas entre las partes. Recordemos que aquí la CAT nada más funge como mero facilitador de la comunicación de las partes y son ellas las que aportan las alternativas y que si llegan a en algunos casos a ellas, entonces entraríamos a la parte final en donde se revisa y se consensa los acuerdos, se elabora ya un convenio y se pone a la aprobación del Pleno de la CAD
y se firma el mismo una vez aprobado por el Pleno. Bien, eso sería el caso del procedimiento de mediación. En el caso del procedimiento de conciliación, habrá una solicitud de amigable composición. Como ya vemos aquí cuáles son los sustentos, artículo 79, fracción cuarta de la ley y 127 a 136 del reglamento. Bien, habrá un acuerdo admisorio siempre y cuando las dos partes así lo hayan convenido. Si una de las partes no quiere sujetarse a la conciliación, ahí se tiene por terminado este procedimiento. Pero si ambas partes consienten el sujetarse a este procedimiento, entonces se da el acuerdo admisorio, se emplaza a la contraparte, quien deberá aceptar esto ya previamente establecido, porque si no lo hace, pues ahí se termina el procedimiento. Y una vez aceptado, pues obviamente se da una audiencia de amigable composición, en donde la CAT tratará de convencer a ambas partes de ceder en algo para poder llegar a ciertos acuerdos. Y una vez llegando a esos acuerdos y en consenso de las dos partes, derivado de los oficios, de los buenos oficios que haya realizado el pleno de la comisión en la audiencia de amigable composición, entonces se aprobarán los acuerdos que hayan llegado las partes y que obligarán a ambas, por lo que ya comentábamos, porque hay voluntad de ambas y hay un compromiso de ambas de sujetarse a estos acuerdos. Bien, estamos ya por concluir. Veíamos nosotros entonces que hay ciertos criterios jurisprudenciales importantes a considerar y uno de ellos nos va a regresar a una de las láminas que ahorita veremos. Bien, entre otros criterios tenemos uno que dice Federaciones Deportivas Mexicanas son particulares equiparados a una autoridad. Eso es importante, son particulares equiparados a una autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando como agentes colaboradores del gobierno federal y como consecuencia manejar recursos públicos. Pues prácticamente todas las federaciones deportivas fungen en este carácter administrativo como colaboradores del gobierno federal y además manejan recursos públicos que son otorgados a través de la CONADE. Entonces, pues prácticamente todas las federaciones deportivas mexicanas deben ser equiparadas con una autoridad en el juicio de amparo, de tal manera que cuando hay una resolución de la Comisión de Apelación del Arbitraje del Deporte que obliga a una de estas autoridades, una federación, a sujetarse a determinada situación, pues debe de cumplir y no podrá, por esta situación, no podrá impugnar en juicio de amparo las determinaciones de acá. ¿Por qué? Porque funge como autoridad, siempre y cuando así se le acredite. Seguramente las federaciones deportivas mexicanas tendrán otra perspectiva e irán como asociaciones civiles y como particulares, pero en realidad, cuando están dentro de todas estas condiciones, fungen como autoridad y ahí es cuando la comisión puede obligar y judicializar el asunto para efectos de que ejecute de manera obligatoria esa federación la determinación impuesta por la CA. Ahora, el otro punto que tenemos aquí de justicia pronta y expedita habla que la obligatoriedad de agotar un procedimiento conciliatorio previamente acudir ante los tribunales judiciales contraviene la garantía prevista en el artículo 17 constitucional. La garantía que se previene en este artículo 17 constitucional es precisamente que la justicia debe ser pronta y expedita. Y de aquí yo me apoyo para regresar a este punto que tengo aquí en rojo de la audiencia previa de conciliación y que les decía que luego en el procedimiento de recurso de apelación se detiene mucho el procedimiento y se aletarga, se retarda. Pues podemos considerar que esta audiencia puede ser inconstitucional y por lo tanto ilegal en el procedimiento de recurso de apelación. De tal manera que cualquiera que vea que esta audiencia
no hace expedito el recurso, el trámite del recurso, puede negarse y la CAD debe de resolver, debe de acordar el omitir esta audiencia para continuar con el procedimiento del recurso de apelación hasta la resolución definitiva. Bien, eso sería por lo que toca a esta situación, todo lo que habría que comentar. Voy a ver si no hay preguntas de nuestro auditorio en Facebook. Y bueno, aquí nos preguntan algunas cuestiones de si estamos hablando de un deporte en particular. No, esto puede ser para cualquier deporte, no es para uno en particular. Aquí nos agradecen, les dicen que es interesante. Bueno, nada más para tocar este último punto. La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte está establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte, y por tal motivo, esta instancia de justicia deportiva es para todos los deportes, para todas las disciplinas, y cualquiera puede recurrir ante ella para poder tramitar el recurso de apelación o los medios alternos de solución de conflictos que hemos comentado. Bien, sería todo de mi parte. Eh, los esperamos la próxima semana en otro tema más de hablemos de arbitraje deportivo. Que pasen un excelente día. Hasta luego.